Vamos a grabar la sesión. Y bueno, pues agradecerles la asistencia. Estamos más de 50 personas conectadas. Somos casi 60 personas. Y ya es el segundo día de este congreso. El día de ayer tuvimos una participación bastante favorable, bastante buena. Y sin duda creemos, estamos seguros que este segundo día continuará en esa misma dinámica. Han participado con temas muy interesantes y el día de hoy la mesa que se va a estar presentando pues no es la excepción. Vamos a llevar a cabo la siguiente dinámica en la cual me permito primeramente presentarme y compartir también cómo vamos a llevar a cabo este día. Una disculpa, estoy aquí aceptando que creen que ya vamos hacia los 70 integrantes en esta reunión. Entonces se están agregando constantemente. Muchísimas gracias por todo esto. Me presento, mi nombre es Esteban Jiménez, soy doctor en diseño. Actualmente me encuentro realizando estancias postdoctorales y trabajos de investigación en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Colaboramos en estas dinámicas de este congreso, lo cual, pues para mí es un honor, es un privilegio el poder ser parte de todo esto y escuchar cada una de las ponencias. Cada ponente o cada par de ponentes van a tener 12 minutos. En ese sentido, les pedimos encarecidamente poder cumplir con el tiempo. Al final de las presentaciones vamos a dar un tiempo para las preguntas, para comentarios, para aportaciones o cualquier cosa que se quiera sumar a lo que se ha expuesto. Entonces, el tiempo de preguntas va a ser al final. Cada ponencia estará teniendo un tiempo de 12 minutos y en el chat ya de la reunión compartimos un enlace. Este enlace es para que se puedan registrar y se les estará mandando constancia. eh, el día de hoy, el día de mañana, se estarán generando las constancias y se estarán enviando al correo electrónico que se reportó. En este sentido, les pedimos también poner mucha atención en escribir el nombre tal cual va a aparecer en la constancia y el correo para que no vayan a existir algunas fallas y de repente enviemos la constancia a otro correo ni demás. Entonces, lo que ustedes coloquen va a ser fundamental para que se puedan enviar las constancias sin mayor problema. Entonces, bueno, nos encontramos en la mesa de diseño gráfico. Vamos a tener el día de hoy 5 ponencias y vamos a ir en el orden en la cual se están presentando en el programa. Y para eso me permito presentar a los primeros ponentes, quienes son la doctora Elga Gómez y la doctora Mariana Martínez. Se encuentran con nosotros, ¿verdad? Muchas Sí, gracias, doctora, muchas gracias. Pues bueno, en términos generales, esos son los lineamientos, los parámetros que vamos a cumplir. A los 2 minutos previos a que acabe el tiempo, es decir, a los 10 minutos, estaré interrumpiendo, eh, estaré abriendo el micrófono para decirles, les quedan 2 minutos. Perdón que no lo escriba en el chat o que sea de una manera un poco más sutil, pero pues entendemos que tienen la presentación y no vemos el chat, es imposible, entonces estaré interrumpiendo. No sé si antes de comenzar tuvieran alguna pregunta, alguna duda o de plano vamos de lleno a la presentación. Correcto. Como ya sabemos, se va a grabar todo, va a poderse mandar a un repositorio. Y pues adelante, doctora, si pueden compartir pantalla. claro que sí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues bueno, como bien comenta el doctor Esteban, comenzamos que de repente el tiempo nos come a todos, uno creyendo que no habla y habla y habla, y oh, sorpresa, sí hablamos un poquito más de lo que uno esperaría. Bueno, vamos a presentar la doctora Vanessa y yo, su servidora, esto que tratamos de analizar muy brevemente cómo los medios masivos siguen generando estereotipos de cómo nos debemos ver, cómo debemos actuar, cómo debemos funcionar. La parte obviamente de cómo han evolucionado los medios de comunicación es muy interesante. El día de hoy convivimos los medios tradicionales, los medios analógicos en su versión digital. Y esta versión digital obviamente nos acerca a muchísima más información. La situación es qué hacemos con esa información. Pero bueno, seguramente ustedes recordarán, sobre todo en 2020 con la pandemia, empezamos a tener un boom y una explotación enorme de cómo nos debemos ver, ¿no?
Creo que también algo que se ha puesto muy de moda, porque es la palabra que tengo que utilizar, es esta estética coreana de mujeres sumamente delgadas, hombres muy delgados y muy definidos, muy en esta idea del fitness. Pero bueno, ese es un tema muy interesante, cómo al final del día estos medios de comunicación siguen siendo el parámetro con el cual nos vamos conformando y diciendo cómo nos tenemos que ver. Tenemos también algo que ha ido surgiendo, que es la comunicación disruptiva. Esto no es nuevo. En 1960 es cuando empezamos a tener grandes elementos de esta comunicación disruptiva, que es ser políticamente incorrecto. Estos comerciales y esta publicidad que de repente uno dice, me provoca risa y voy grabando en mi cabeza la marca, ¿no? Sobre todo en productos para hombres, los desodorantes, tenemos mucho de esta comunicación disruptiva, pero también nos siguen marcando el estereotipo de cómo nos tenemos que ver. El uso de tecnologías facilita esto y creo que TikTok, muy particularmente TikTok, con esta muy breve comunicación nos obliga a tener muchísima participación en la comunicación disruptiva. Solamente que ya hay un problema, si la gente no está en ese contexto o no tiene toda la información, se puede malinterpretar. Y también al ser políticamente incorrecto podemos caer en unas faltas muy enormes y bueno, puede ser muy perjudicial para la marca. Algo también muy importante es cómo hacemos nosotros nuestras compras, cómo nos insertamos en esta sociedad capitalista. Y bueno, hay algo muy cierto, el 95% de las compras que hacemos las hacemos porque nuestro estómago nos dice tengo que comprarlo. E insisto, a partir del 2022 que la pandemia nos dijo o te insertas en este mundo o te vas a quedar en otro lado de la nueva brecha digital. Esta sí es una nueva brecha. ¿Qué hago con los accesos a información que tengo y a los diferentes dispositivos? Entonces es impresionante que de repente, seguramente a la gran mayoría nos pasó, conocemos a un alguien de, no sé en qué se me fue mi dinero, pero mira todo lo que compré. Y empezamos a tener un acceso a compras y a objetos que realmente no sabemos por qué los estamos adquiriendo. Tal vez sea porque el precio me dice, tiene un super descuento de 80%. En todo este contexto nos damos cuenta que los medios de comunicación analógicos o digitales nos siguen dictando cómo nos debemos ver, pero también estos mismos medios están haciendo una ruptura que no veíamos de una manera tan fuerte, sino hasta este siglo. Creo que la década de los 90 del siglo pasado empieza a generar nuevas formas de cómo nos deberíamos ver. De las campañas más importantes son Dove, con los cuerpos reales, y ahí podemos darnos cuenta cómo está funcionando y nos hace cuestionarnos de entonces no tengo un cuerpo normal, no tengo un cuerpo real, o soy marciano, o qué es lo que está ocurriendo. Y para el caso de los varones ocurre exactamente lo mismo con los diferentes productos que se les acercan, sobre todo con esos comerciales de cerveza en el que se les dicta cómo se deberían comportar. Tenemos al clásico de clásicos, a Olivero Toscani, creo que la gran mayoría lo conocemos y lo ubicamos por sus campañas de Benetton, que inician en los 80. Él genera una comunicación disruptiva que obviamente nos da horror en un primer momento, ¿no? Esto que el día de hoy diríamos, ¿y qué tiene de malo, no? Que uno esté con una persona de una raza distinta, que hable otro idioma, que se vea diferente, incluso el día de hoy con todos los elementos de el matrimonio igualitario, pues aquí tenemos a Olivero Toscani diciéndonos es que todos somos iguales. Tiene estas fotografías que son para Benetton, tienen que estar muy cuidadas y manejando todo un estereotipo, pero también nos vamos a enfrentar a esta ruptura en la que de repente decimos, ok, no está mal que yo sea diferente y que haga algo que es diferente y políticamente incorrecto. También tenemos otra serie de campañas de Toscani que son muy rudas y que justamente critican lo que la sociedad nos está vendiendo. Tenemos en este sentido el manejo de redes con Jessamine Stanley. Ella es todo un icono y que va a ser una de las primeras que va a romper todo este estereotipo de lo que es estéticamente correcto. Ella es instructora de yoga. Se los comento porque, bueno, las fotografías que ven son de poses de yoga. Cuando alguien nos dice yoga, lo primero que pensamos es en una persona muy delgada, en una persona blanca y en una persona muy fitness, ¿no? Que ya de entrada ahí se pierde la idea original de lo que tendría que hacer el yoga por nosotros. Cuando vemos las redes sociales de Jessamine Stanley, lo primero que dice es que todos los cuerpos están hechos para poder hacer lo que sea necesario, solamente que nos han dicho, si no te ves de tal forma, no puedes practicar alguna actividad. Y en sus redes habla de todo lo que tiene que ver con el body positive, una tendencia que surge en los 60, justamente con todos estos movimientos feministas y los cambios de música, los cambios de vestimenta. Y ella, precisamente cuando vemos sus redes, se presenta natural, se presenta como es, da muchas conferencias y ahí tenemos una ruptura, porque entonces es de, ok, entonces si yo no tengo este cuerpo perfecto que me venden las revistas de salud, entonces también puedo dedicarme a hacer
diferentes actividades deportivas. Es muy interesante seguirla. Da muchas conferencias, es abogada y también se ha convertido en embajadora de la ONU, por ejemplo. Y bueno, pueden ver sus redes, la tenemos en todas las plataformas, lo cual también es muy interesante porque tiene un muchísimo mayor alcance del que tendríamos en el siglo pasado. Tenemos a Madeline Stewart, que es una mujer con síndrome de Down, y obviamente aquí se rompen otro montón de estereotipos, porque ya no es el, ay, pobrecito, es un niño con síndrome de Down. De entrada no es un niño, es una mujer. Ella actualmente tiene 30 años. Entonces, bueno, nos rompe la idea de, pobrecito, hay que dejarlo sentadito en un rinconcito porque es un angelito que nos envía Dios y no hay que hacer nada. No, en el caso de Madeline Stewart, incluso su familia la apoyó para que pudiera participar en el mundo de la moda. La fotografía en la que sale con ropa deportiva es porque le consiguieron un nutricionista, le consiguieron un coach personal y empieza a hacer todo un cambio en el cuerpo. Entonces, en la fisionomía que tenemos de estos chicos con Down, tenemos un cuerpo más bien regordeto, porque es la composición que tienen por toda la carga cromática, sí, de cromosomas. Y aquí empezamos a ver una mujer que es independiente, que ya no es el, solamente van a tener un léxico de 50 palabras, tienen un léxico súper amplio, incluso ella habla inglés, habla un poco de francés y habla un poco de alemán. Con eso se rompe toda la idea de este estereotipo y tiene una marca de ropa. Entonces, bueno, pensando en el tipo de cuerpo que tiene, dice, este cuerpo es el cuerpo que tengo y que seguramente muchas otras mujeres y hombres se van a sentir identificados. Y cuando la vemos en pasarelas, bueno, es una cosa impresionante. De hecho, hay muchas fotografías que nos hablan del nuevo trabajo fotográfico que se debe hacer. Tenemos en este mismo tenor a Ellie Goldstein. Ella es muy importante porque igual es modelo con síndrome de Down y es la primer síndrome de Down que aparece en la portada de Vogue. Entonces, bueno, con esto se presenta ante el mundo, es una portada que rompe estereotipos y bueno, cuando la vemos realmente, bueno, cuando yo vi la fotografía la primera ocasión fue de wow, qué cosa más maravillosa. Y algo también empezó a trabajar con Mattel y dijo, yo me veo así, yo soy así y quiero que hagan mi muñeca Barbie. Entonces tiene su muñeca Barbie que tiene con Mattel y también se genera una nueva ruptura y un nuevo estereotipo en el que ahora sí podemos ver esta idea del body positive y no decir, como tiene síndrome de Down, no puede hacer nada. A partir de aquí empezamos a tener chicos que están trabajando en cine, en televisión, en redes sociales y en diferentes parámetros que nos dan una nueva pauta. Tenemos a Sofía Giraud. Ella también es muy interesante porque es la modelo que va a permitir que Victoria's Secret se inserte en esta colección de Love Clouds. Y es una colección que, bueno, para Victoria's Secret es una ruptura total con lo que venía haciendo, porque es una lencería al estilo Victoria's Secret muy sexy, pero muy casual. Incluso así lo venden. Y esta campaña particular no utiliza las supermodelos, utiliza a mujeres de cuerpos normales, que nos vuelve a hacer cuestionarnos otro montón de elementos, pero podemos ver una ruptura total en lo que se está haciendo. Sofía Giraud también tiene tiene una colección de marca de ropa y bueno, ha participado en un montón de pasarelas. Ella también en particular trabaja en Australia con muchas fundaciones que tienen que ver con chicos con diferentes tipos de parálisis cerebral y situaciones neurológicas. Entonces, bueno, es interesante cómo se vuelve una embajadora que uno diría, claro que no, claro que sí, el día de hoy la ciencia nos ha permitido ampliar la expectativa de vida y nos tiene que permitir vernos de una manera distinta en la forma del cuerpo que tenemos. Y finalmente tenemos a Alexis Morante. Cuando tengan oportunidad, vean ese corto, son 5 minutitos. Se llama Bla, bla, bla. Es en España, en esta España que está dominada por la ETA. Entonces, unos chicos con síndrome de Down, son tres, la chica que se ve aquí en el video y después suben otros dos acompañantes, piden un servicio de taxi compartido. Y cuando van a saltar una casa de moneda. Entonces es como muy loco porque el conductor es una persona normal, lo digo entre comillas y todo lo que tengamos que decir, y él es que les intenta hacer la plática y ellos de cállate, no te contratamos para que nos estés haciendo la plática. Y se vuelve una dinámica distinta porque volvemos a lo mismo, rompe con la idea de lo que tenemos en el contexto social. Estos son unos ejemplos, digo, creo que me fue muy rapidísimo. La doctora Vanessa creo que nos va a comentar también algo, pero aquí tenemos este elemento disruptivo en la comunicación, en los nuevos estereotipos de imagen. Ok, gracias, doctora Helga. Pues complementando a todos los ejemplos y el tema que desarrolla la doctora Helga, es importante decir qué importancia han cobrado las redes sociales como medio de comunicación masiva y cómo es que se ha generado una competencia frenética para captar la atención de los diversos públicos y comunidades virtuales, y cómo se han generado también diversas estéticas que se salen del esquema tradicional, ¿no? Dos Otro, minutitos, doctora, perdón.
¿Perdón? Dos, Ok. dos minutitos, por favor. Sí, ok, de acuerdo. Y bueno, en este sentido, recalcar que, por ejemplo, como comentaba Helga, que TikTok es una aplicación, es una red social que ha acelerado el periodo de duración de las modas, las tendencias, el surgimiento de estereotipos y conforme va saliendo una moda, su periodo es tan corto que ya va saliendo otra y en ese sentido, la comunicación disruptiva se vuelve muy importante, pero a mí me parece que es muy importante también que se use con responsabilidad social. En este sentido, y aludiendo a estos ejemplos, para mostrar de forma responsable, estas diversidades, ¿no? Atendiendo a igualdad, equidad de género, el body positive como una diversidad de cuerpos. Y bueno, pues esperemos que, que haya sido de su agrado el tema y pues gracias. Muchas gracias, doctora Elga. Gracias, doctora Mariana. La verdad es que uno se queda con ese deseo de querer escuchar más. Tenemos el tiempo justo, pero en verdad que nos abren esas ganas, esa hambre por poder conocer más del tema. Sin duda, el impacto que tienen los medios es muy importante. Y qué bueno que puedan estar tocando este tema de romper estereotipos que han afectado durante mucho tiempo a la forma de ver a nosotros mismos, la sociedad, el desarrollo se ha visto de repente tendenciado a ciertas cosas y qué bueno que investigaciones como las que ustedes realizan pues estén justamente rompiendo eso que por años se ha considerado y poder ocupar los medios a favor del crecimiento de la sociedad. Muchas gracias por esta ponencia tan importante, tan interesante. Y bueno, eh, recordar a los asistentes que en el chat, en el primer mensaje del chat, se colocó un enlace para que se puedan registrar. Con ese registro estaremos mandando las constancias de asistencia. Entonces, bueno, para que lo puedan tener en consideración. Y continuamos con las ponencias en esta mañana. Damos la bienvenida. Se encuentra con nosotros el doctor Gabriel Ángel López de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No sé si se encuentre. Sí, Buen día. Sí, aquí se encuentra con nosotros el doctor, quien estará presentando la ponencia del dolor social a la inclusión a través del diseño, una propuesta de intervención. Doctor, muchas gracias. Recordarle lo del tiempo también y pues adelante, le escuchamos. gracias. Listo. ¿No? Bien, pues muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad, el tiempo. Una de las cosas más valiosas que siempre me gusta agradecer es el tiempo que la gente dispone para escuchar a otras, entonces muy agradecido por eso. Bien, pues este proyecto que voy a navegar en un discurso relativamente ágil para compartirles cómo hemos visto en la parte académica, y yo también trabajo en la parte de la consultoría. Esto está más enfocado en la parte de la consultoría, pero sustentado en un planteamiento académico, en donde posicionamos al diseño como uno de los actores que pueden facilitar conexiones significativas en entornos complejos. Y en ese sentido, este proyecto versa en torno al concepto de dolor social, eh, que puede propiciar un sistema de inclusión, precisamente posicionando al diseño como este facilitador para identificar y construir conexiones significativas. En el andamiaje básico, partimos de que la inclusión social es un tema relativamente elástico en el sentido de que dependiendo de la interpretación que se le dé al concepto de inclusión o exclusión, tanto en la teoría como en la práctica, bueno, presenta distintos desafíos teóricos y empíricos para poder ubicar el punto de partida. En ese sentido, en el proyecto parte de considerar el concepto de inclusión social como esta consideración de los valores y aspiraciones de aquellos que pueden estar siendo excluidos con la misma atención y cuidado que aquellos que están siendo incluidos. Por lo tanto, estos valores y aspiraciones los asentamos en el concepto de dolor social
que hay varios autores que ya lo posicionan como esta reacción emocional consecuencia de la exclusión o rechazo hacia un individuo y que en consecuencia termina por tener impacto en distintos tipos de experiencia, aislamiento, ostracismo, rechazo, etc. Entonces, partiendo del concepto de los valores dentro de la inclusión social, entendemos al dolor social como esta reacción emocional precisamente a este sistema que puede generar condiciones de exclusión. Pero esa exclusión parte de un concepto de vulnerabilidad o un entorno vulnerable y en ese sentido lo entendemos como la condición de riesgo a estos daños físicos, psicológicos, sociales, económicos, etcétera, que impiden que una persona se inserte con un sentido de dignidad y plenitud en un contexto social determinado. Entonces, haciendo el encadenamiento de estos conceptos, encontramos el trastorno del espectro autista como un entorno que está dentro de un sistema permanente de vulnerabilidad por distintas situaciones. Por ejemplo, nada más para contextualizar, el término TEA, bueno, trastorno del espectro autista, es un trastorno que no se encuentra debidamente tipificado o diagnosticado o identificado incluso a nivel de cifras. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos habla de 1 a 100 casos en cada niño de personas con TEA. Después, si volteamos a ver a la ONU, sí nos habla de algunas cifras en América Latina, pero nos habla de 1 de cada 165 niños. Después, Clima, que es una asociación en México en vinculación con Autism Speak, que es una de las organizaciones más fuertes en cuestión de autismo a nivel mundial, ellos nos lanzan cifras de un caso un caso en cada 120 niños. Si seguimos escarbando las cifras que, bueno, mantienen cierta consistencia, encontramos, por ejemplo, el INEGI no tiene cifras oficiales, distintas organizaciones en diversas partes del mundo van de 400,000 a 600,000 casos. Por ejemplo, en México, nos hablan de más de 1 millón de casos, otros nos hablan de 1 de cada 75. Entonces, dependiendo de la fuente, nos llevan a uno u otro escenario en cuanto a cifras. En el ámbito de la salud, incluso ya hay autores que hablan de que no hay una línea de investigación formal en cuanto a cómo se gesta las condiciones, cómo se atiende el autismo en México. Entonces nos presenta un escenario con un poco de nubes y si eso se presenta en el ámbito incluso de la salud, pues deducimos que socialmente mantiene esa fragilidad de no entenderse con claridad qué está pasando, pero una cosa es cierta, independientemente de que las cifras no estén en sintonía, nos habla de que hay una comunidad presente y creciente cada vez más. En ese sentido, entendiendo esta comunidad vulnerable TEA, posicionamos al diseño como un actor social centrado precisamente en estas comunidades vulnerables que puede detonar problemas sociales y que propicie la participación de los actores clave involucrados en que ese sistema de vulnerabilidad esté de determinada manera y poder transitar hacia sistemas más equitativos o inclusivos. En ese sentido, el proyecto inicia tomando como base este concepto de la triple hélice propuesto por 2 autores, que es Snowitzki y Leidorstoff, en donde hablan de que para propiciar una sociedad potencialmente significativa, bueno, se entiende que por un lado tenemos al gobierno, por otro lado a la industria y por otro lado a la universidad. Cada uno de ellos, el gobierno regulando, la industria propiciando los bienes comerciales y la universidad dando esta investigación que pueda favorecer la comunicación entre los actores y todo esto partiendo de un sistema, un ecosistema de impacto. Entonces, la interrelación entre estas hélices permitirían este ecosistema de impacto. Para el proyecto lo que hacemos es simplemente tomar esto como base y transitar a entender que los actores clave en este contexto de vulnerabilidad, por un lado, son las empresas, los especialistas TEA y la comunidad TEA en específico. Y cada uno de ellos situándose como su fuerza de interrelación, la fuerza de interrelación entre estos tres será el dolor social. El dolor social entendido, después retomando el concepto de la teoría de la U, como un concepto de 3 momentos. El primero es que el dolor social
tenemos que generar ecosistemas de sensibilización en torno a él, después empatía en torno a él y después actuación en torno a él. El modelo conceptual queda más o menos de la siguiente manera. Está el dolor social posicionado como el eje conector de las tres hélices, la empresa, que es la que finalmente termina de materializar condiciones que pueden favorecer la inclusión o la exclusión, los especialistas como aquellos que entienden las condiciones y circunstancias de esta vulnerabilidad y exclusión, y la comunidad TEA, que es quien declara y vive ese dolor, lo que siente. Entonces, lo que hacemos es generar talleres de coentendimiento, sensibilización, de coproyección, empatía que podemos hacer y coactuación y materializando acciones que puedan favorecer estos sistemas de inclusión. Como parte de estos ejercicios, bueno, se hacen estos talleres de coentendimiento, coproyección y coactuación con distintos actores, parte de la empresa, parte de la comunidad TEA, los especialistas, en donde, por ejemplo, encontramos que las empresas generalmente en esta inercia de quererse ver como una empresa socialmente responsable, pues toma decisiones que ellos entienden que son incluyentes, sin embargo, pueden ser incluso excluyentes. Ejemplo de ello, el primer ejercicio que hicimos que fue el circo abierto. Hay una compañía de circo que dentro de las jornadas de sensibilización del Día Mundial del Autismo da entradas a familias TEA a sus funciones, pero resulta que no hay un entendimiento profundo de que el solo hecho de que un niño con autismo entre al circo tiene altas probabilidades de que entre en estado de crisis por la sobreestimulación en audio, en calor, en temperatura, en estímulos visuales, en las aglomeraciones. Entonces se vuelve un entorno excluyente más que incluyente, aunque tenga un sentido de responsabilidad social. Lo que hicimos fue en estos talleres de co-creación empatizar entre los distintos actores y generamos la primera función de circo abierto, ¿no? Será en el espacio público, las familias acuden y generamos esta interacción social natural, preparamos las condiciones del entorno y bueno, estas son algunas fotografías de lo que sucede en esas funciones, ¿no? Buscamos este sentido de inclusión, ahí vemos a los niños, a sus familiares, la coparticipación de la comunidad, y hay, bueno, fotografías que evidencian esta función de circo abierto. Sacamos el circo y lo llevamos al espacio público propicio para que los niños pudieran vivir un espacio de inclusión. Las expresiones, bueno, nos dan evidencia de este entorno incluyente. Por otro lado, hicimos lo mismo en el cine, donde pasaba lo mismo, daban entradas, pero el entorno no es propicio, temperatura, audio, estimulación visual de los lúmenes de las pantallas. Generamos las primeras funciones de cine inclusivo, todo está cuidado, se cuida la temperatura, se cuida el volumen del audio, los lúmenes del brillo de la pantalla, se dan estos espacios tiempo intermedio, en los ejemplos, los especialistas están tenían una fractura idealizada de que nunca habían podido ir al cine con sus hijos, nunca habían podido ir al circo cuando los espacios se vuelven incluyentes. El otro, o protocolos de actuación, casos de riesgo con niños con autismo. Entonces ahí están los familiares, se sensibiliza desde el operario hasta el que está en ventanilla. Hay una sensibilización general con todas las personas que acuden. Sí, doctor, muchas gracias. Con todas las personas que acuden en paralelo, para que también las personas entiendan que, bueno, en su entorno cotidiano hay personas que necesitan usar este espacio y que generalmente es un espacio que los excluye de igual manera, ¿no? Estas jornadas de sensibilización, los niños interactuando en el espacio, que, bueno, no es tanto que el niño viva en el aeropuerto, sino que los que están en el entorno entiendan cómo un niño con autismo vive en un aeropuerto. Desde el tema de la pista, por ejemplo, cuando un niño va a abordar el avión, el ruido de las turbinas puede generar esto sobreestimulación. Entonces, ahí sensibilizar al personal de cómo generar o propiciar estos protocolos de acción.
son más evidencias, incluso el poder generar, así como hay una fila para discapacidad, bueno, el TEA no es algo que se considere como discapacidad, según el INEGI, bueno, no está tipificado así, sin embargo, son personas que necesitan ciertos ensayos que favorezcan su dinámica de interacción con él, entonces ya se sientan las bases para generar esta inclusión de las personas con TEA dentro de las filas de discapacidad con protocolos de actuación. Entonces, bueno, son evidencias fotográficas y bueno, todo esto se acompaña de una gráfica, de un tono, de un lenguaje que se materializa en distintas cosas, uniformes, gráfica en medios digitales, en medios de comunicación masiva, etcétera. Entonces, bueno, este es el proyecto de manera general, cómo es operar y estos caminos que buscamos como que el diseño se presente como un facilitador de la inclusión a partir de este andamiaje conceptual. Bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y tiempo. Gracias. Doctor Gabriel, muchas gracias por compartirnos eh, esto que se está realizando, que la verdad estoy seguro es de alto impacto para los niños. Las cifras que usted comentaba son unas, ¿verdad? Pero a veces cuánto no está diagnosticado aún, como ustedes bien hacía alusión, y esto ayuda bastante. Volvemos al tema de la realidad en donde la sociedad es la que genera entornos discapacitantes. Y cuando se abren estos caminos para inclusión, nos damos cuenta que realmente, pues, como sociedad se puede trabajar, se puede hacer mucho. Y me permito felicitarle, doctor, por toda esa labor que están haciendo, por la atención hacia las diferentes actividades como el circo abierto, los cines y demás actividades que usted mencionaba y que nos compartía el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Eh, Recordar que al final tenemos un tiempo de preguntas, al final vamos a estar ocupando ese espacio. Y en el chat me parece que habían algún comentario o me habían compartido que no podían visualizar el enlace. Si no se puede visualizar, igual les pido puedan escribirlo en el chat. Si ya se puede visualizar, pues bueno, registrarse para la asistencia, registro de asistencia. Y bueno, eh, vamos con nuestra tercera ponencia del día de hoy. Para eso vamos a invitar a la maestra María Victoria Valenzuela, que pueda compartir pantalla, nos pueda presentar eh, su, su PowerPoint. Y bueno, la maestra María Victoria estará tratando el tema titulado El proceso creativo de objetos gráficos con tendencia a lo áptico. Adelante, maestra, y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Voy a poner mi cronómetro también, permítame. Ya, ¿sí me escucha? Es que no veo la Se pantalla. escucha muy bien, maestra. Ok, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos los que están en la sala. Agradezco también la escucha. Es interesante tener espacios donde podamos compartir nuestros procesos de diseño y también desde el área tanto académica como profesional. Yo soy Victoria Valenzuela. Soy docente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Diseño y también soy alumna del doctorado CIAT en la UAM Xochimilco y pertenezco al Seminario Crítico Interdisciplinario sobre Discapacidad. Esta pequeña intervención que hago es para mostrarles cómo se hace un proceso creativo desde hace varios años, cómo va evolucionando y cómo al final la parte teórica tiene que sustentar procesos dentro del diseño, que a veces no los vemos tan seguido. A veces desde el diseño queremos hacer todos los procesos, pero es interesante cuando desde la parte teórica y sobre todo en conceptos de discapacidad podemos integrarlos desde las ciencias sociales. Bueno, les comento. Este proceso nace de un tema de investigación que fui creando desde el 2016 como docente de la facultad, donde se me enseña o se me permite dar la materia de diseño áptico. Desde ahí entendemos que nosotros tenemos un privilegio de la vista, somos una sociedad ocular centrista en la cual la imagen es predominante en todos los sentidos. Nosotros lo sabemos como gráficos o cualquiera que esté en el medio, tenemos
ocularcentrismo. Entonces yo empiezo a trabajar sobre procesos transmodales, donde una modalidad sensorial nos influye en el pensamiento de estímulos presentados en una modalidad diferente. Por ejemplo, nosotros vemos una imagen que nos da frío o nosotros vemos una imagen que nos da hambre, porque realmente es la vista, el sentido en el cual está entrando la información, pero lo podemos transformar en otro tipo de estímulo. Bueno, al inicio de este proyecto yo me incliné por el braille, me gusta mucho el sistema braille. Aprendí al principio por mi cuenta, después me fui integrando con otros equipos de trabajo en diseño que trabajaban inclusión, pero al final decidí trabajar directamente con partes académicas de departamentos de inclusión. Aprendo el braille, aprendo los procesos de impresión del braille, desde la parte manual hasta la parte digital, y decido enseñarles a los alumnos de una forma que yo podía comprender cómo se puede enseñar el braille. Y fue curioso porque muchos de mis alumnos aprendieron como yo les enseñé. Yo digo que es una forma como medio tramposa porque yo lo estoy viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, estas son imágenes de las primeras actividades que yo hice con mis alumnos. Fue aprender braille, hicimos ejercicios de ilustraciones ápticas, ellos son gráficos, donde hacíamos cuentos con diferentes escenas, utilizábamos diferentes texturas, lo que ellos pudieran encontrar, que fuera económico y que pudiera crearnos estas texturas ápticas, ¿no? Conforme fueron avanzando diferentes generaciones en diferentes proyectos relacionados con lo del áptico, yo fui integrando diferentes elementos, fui como que creando una metodología específica para esta materia. Y después me di cuenta que todo era muy bonito desde el diseño, pero también era necesario pensar en el usuario final, ¿no? Porque al final son ejercicios que hacemos en clases que a veces no tenemos esta visión del usuario, ¿no? Tenemos nuestra idea muy bonita, pero no podemos hacer como pruebas de usabilidad. Entonces, cuando yo me di cuenta que había ejemplos que me presentaban los alumnos que visualmente se entienden, pero ápticamente es imposible distinguirlos, decidí buscar opciones para ver cómo hacer que este tipo de imágenes pudieran ser entendibles ápticamente, ¿no? Entonces, esto se entiende, tenemos una casita que se está incendiando con un personaje adentro o tenemos unas montañas en las cuales se ve como una profundidad. Pero realmente desde la parte áptica es muy difícil entenderlo. Entonces, yo inicio una especialidad que se llama Diseño de Publicaciones, donde yo trabajé sensibilidad áptica, me basé en las estructuras visuales de Le Borg. Hay un libro muy interesante y muy bonito de la Gustavo Gili, en donde yo integraba las técnicas de comunicación visual famosísimo de Dondis, ¿no? Pero yo lo estaba haciendo desde mi área de diseño gráfico. Al final creé una metodología basada en lo que yo hacía en el salón de clases. Hice una estructura narrativa donde yo trabajaba microcuentos, donde recordemos que las estructuras narrativas tienen factores muy específicos, temporalidades, necesita un actor, necesita una transformación de estado inicial a otro distinto para que pueda hacer una narración, y también necesita una acción que integre todos los acontecimientos y que permita al lector construir nexos. Entonces yo tenía como una tabla de estados emocionales para poder crear ilustraciones ápticas, pero seguía utilizando técnicas de comunicación visual, ¿no? Entonces, en ese momento, estaba hablando del 2017, yo pensaba que era muy fácil entenderlo, ¿no? Porque era una abstracción, pero estaba partiendo desde el diseño de lo que yo conocía. Me di cuenta que sí era muy complicado entender diferentes aspectos gráficos desde lo áptico. Entonces, esta es una imagen de cómo quedó una propuesta para esta especialidad. En ese momento, en el 17, yo creía que realmente era muy fácil de entenderlo. Visualmente se entiende, pero ápticamente es muy complicado. Entonces, termino la especialidad y decidí buscar como otras formas de que pudiera abstraer la parte gráfica. Entonces, me inclino por la Gestalt, porque la Gestalt, a través de la exploración áptica, es como la sumatoria de las representaciones parciales. Recordemos que la Gestalt en diseño, tenemos las leyes de la Gestalt que son visuales, pero también se pueden trasladar a la parte áptica, y esto está comprobado a través de encefalogramas, a través de varios experimentos desde la psicología, ¿no? Entonces tenemos nuestros cablecitos en el cerebro tan cercanos desde la parte visual y de lo áptico, que se puede comprobar que existe un reforzamiento del sentido táctil, ¿no? Nosotros lo podemos entender en las personas que son ciegas,
y que creemos que tienen superpoderes con el tacto. No, simplemente tienen mayor habilidad porque realmente están utilizando más el sentido del tacto, ¿no? Todos los seres humanos podemos alcanzar estas habilidades. Entonces, en el sentido de esta abstracción, cuando los últimos actividades que yo hice con alumnos, antes de la pandemia, era abstraer las imágenes a través de la Gestalt, se hicieron elementos todavía más condensados. Por ejemplo, este es un cuento de los tres cerditos, utilizamos ya la Gestalt, se hizo una abstracción de los conceptos, pero al final era muy comprensible la información áptica, estamos viendo los cerditos, son de diferentes tamaños porque son diferentes, estamos viendo el lobo, estamos viendo los espacios cerrados, o en el otro caso, que es como una cueva donde hay un personaje principal. Bueno, todo esto me hace crear o proponer un sistema o una sistematización de un proceso creativo. Primero, entender que todas las historias o estructuras narrativas tienen diferentes factores y estos factores me permiten vincular los elementos y estos elementos permiten vincular el texto a un proceso creativo de objetos gráficos con tendencia a lo áptico. ¿Por qué tendencia a lo áptico? Porque no todos los elementos visuales se pueden trasladar a la parte áptica. Hay algunos que son más comprensibles, hay otros que son conceptos muy difíciles de trasladar a la parte áptica. ¿Por qué? Porque la imagen mental que tenemos acerca de las cosas difiere de persona a persona. Por ejemplo, si yo les digo perro, todos tenemos un concepto de perro completamente diferente. Pero podemos entender que hay cosas que podemos relacionar con un perro. Entonces, tendencia a lo áptico es porque no todas las imágenes visuales se pueden trasladar a lo áptico, ¿no? Bueno, como soy gráfica y me enfoqué a la parte editorial, también tenía que pensar en la parte del diseño y la producción. Y aquí también entra la parte ya teórica desde conceptos de discapacidad. Nosotros como gráficos y normovisuales podemos entender que nosotros no habitamos la experiencia de una persona con discapacidad visual. Entonces, nosotros generalmente partimos de lo visual a lo áptico, cuando debe de ser al revés. Cuando se quieren hacer imágenes ápticas, hay que partir de lo áptico a lo visual, porque nosotros no habitamos la experiencia. Entonces podemos tener similitudes, por ejemplo, de formas a través de la Gestalt, como las que les acabo de presentar ahorita, con contrastes ápticos, que son las texturas, y con estructuras de exploración. Una estructura de exploración es de la forma que nosotros leemos a través de los ojos, lo podemos hacer en la forma táctil. Estas estructuras de exploración podemos hacer activaciones ápticas, por ejemplo, iniciar desde un punto muy específico, hacer líneas de continuidad, hacer conexiones ápticas. Entonces sí se pueden hacer estructuras de exploración y actualmente se hacen con el braille o no sé si ustedes han visto en el metro o en el metrobús de la Ciudad de México que existen este tipo de exploraciones ápticas a través de los mapas ápticos, ¿no? Que son los más conocidos. Entonces, estas similitudes me hicieron analizar dos propuestas, que esto está todavía en desarrollo para lo de mi tesis doctoral, donde yo considero que es posible ampliar la flexibilidad en las metodologías de obtención de datos y hacer un acercamiento a los usuarios con verificación de usabilidad. Aquí es cuando entran las personas con discapacidad, porque si queremos hacer proyectos para personas con discapacidad, pero no los integramos desde el proceso, es muy difícil hacer una verificación de usabilidad porque tenemos productos que a lo mejor no son funcionales. Este es un ejemplo de cómo es una verificación de usabilidad desde la parte del diseño editorial. 2 minutos, Y ¿no? bueno, gracias. En la parte teórica, yo estoy integrando los estudios críticos de la discapacidad, que es parte del seminario donde estoy trabajando, en los cuales se sitúan desarrollos teóricos interseccionales, cuya principal característica es el diálogo crítico sobre las certezas que se han construido y divulgado hegemónicamente en torno a la discapacidad. Esto quiere decir que nosotros creemos que las personas con discapacidad visual entienden todo lo que están tocando con las yemas de los dedos, cuando realmente no, cada quien tiene diferentes destrezas, hay destrezas ápticas muy altas, hay unas muy bajas, no todas las personas con discapacidad leen braille, no todas las personas con discapacidad les interesa aprender braille o les es útil en la vida. Entonces, estos son los desarrollos teóricos interseccionales porque van mezclando diferentes contenidos teóricos y para ello se necesita hacer metodología donde se integran a las personas con discapacidad y que nos permitan hacer esta verificación de usabilidad.
Creo que ya es todo lo que tenía planeado. Voy a quitar y dejar de compartir. Y nada más para concluir, cuando nosotros trabajamos diseño inclusivo, a veces lo hacemos desde la parte del proceso de diseño y hasta la parte final se integran a las personas con discapacidad. Cuando yo considero que en todo el proceso de diseño deberíamos de integrarlos para que sean parte del proceso. Entonces, eso sería todo lo que yo quería compartir y con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias, maestra María, por compartirnos ese tema también muy importante del braille y de lo áptico. Y algo que me llama mucho la atención, usted mencionó dos puntos que me parecen fundamentales. Nada de nosotros sin nosotros. La inclusión de personas con discapacidad en todos los procesos de diseño para poderlo ver desde otra perspectiva, porque justamente ese es un tema en el diseño, a tratar. ¿Cuántas veces no se diseña creyendo que va a funcionar, pero solamente a la especulación? Y cuando se trabaja, como usted lo presenta el día de hoy, de la mano de personas con discapacidad, se vuelve algo realmente funcional, más que de nombre. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la presentación, por compartirnos esto. Y, y bueno, antes de pasar a la cuarta presentación del día de hoy, recordar que al final tenemos el tiempo de preguntas para que las puedan colocar en el chat. Solamente pedirles que de favor pudieran agregar junto con la pregunta hacia quién va dirigida esa pregunta, o si es una pregunta abierta para que cualquier persona de los ponentes pueda contestarla. Y bueno. Gracias, maestra María. Seguimos ahora con nuestra cuarta presentación que nos va a compartir la maestra Cristina Amalia López. Sí, Aquí se ¿qué tal? encuentra ya con ¿Cómo están nosotros. todos? Muchas gracias, maestra. La maestra nos va a estar compartiendo el tema que se titula El impacto de la visibilidad mediática de los centros de día para personas con discapacidad. Book 21. Y bueno, pues adelante, maestra. Gracias, Esteban. Gracias a todos. ¿Me confirmas, por favor, que se esté viendo en pantalla completa? Se ve muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a la organización. Es un placer participar de este Congreso Internacional para la Inclusión y en este caso como miembro de la Asociación Latinoamericana de Diseño. El enfoque de este análisis académico, más que otra cosa, intenta visibilizar los testimonios que nos permite el hecho de estar en contacto con personas que se encuentran en centros de día y que nos permite visibilizar a través de nuestro programa, en el cual vamos a tener parte del seminario en el día de mañana. La Asociación Latinoamericana de Diseño tiene este espacio hace 13 años en radio, con lo cual para nosotros ha sido un placer poder tener la oportunidad de visibilizar las actividades de los institutos y centros de día y que tuvieran lugar mediático para contarnos sus experiencias y para entrevistarlos y saber que su voz se escucha y que realmente lo que ellos hacen es valioso para nuestro universo del diseño y para aprender junto a las personas que necesitan que resolvamos cuestiones comunicacionales y del diseño universal, porque no se trata de impactar solamente en esas capacidades que tenemos que resolver, sino en pensar en la universalidad de esos conceptos de diseño. Aquí tenemos el caso de un estudiante con el orgullo de que ha sido estudiante de la Cátedra de Diseño Inclusivo, que también dirige María Alejandra Uribio, va a estar mañana con nosotros. Ella es Andy Cádenas y es una de las personas que utiliza esta plataforma, Háblalo, de Mateo Salvato, que es un creador que ha puesto el diseño a favor de la comunidad. Y la hemos tenido en el programa con nosotros contándonos sus experiencias. Ella tiene parálisis cerebral y se comunica a través de esta app. Fíjense qué importante es el hecho de compartir en una universidad y sentirse parte del conjunto de la universidad y ser activo y poder hablar de lo que a uno le pasa, que es parte de lo que le pasa a la comunidad. Este otro caso es de otra amiga también de la infancia, de la cual me siento muy orgullosa, y visibilizar la entrega de premios nada más que en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ella pinta con la boca, es una artista espectacular y no se conformó solamente con pintar, se puso a estudiar varias de las cuestiones que tienen que ver con sus habilidades
y está, digamos, realmente en estos momentos recibiéndose técnico superior en administración empresarial. Con lo cual es un orgullo ver que la parte del Estado acompaña con políticas que ayudan a las fundaciones o centros en los cuales las personas se insertan a la sociedad, intentando impactar significativamente en lo que nosotros decimos. El horizonte es la ONU, que de alguna manera nos acompaña a saber exactamente cómo nombrar a las personas. Y uno de estos trabajos que estamos involucrando en la Asociación Latinoamericana de Diseño es aprender a llamar las cosas por su nombre. No decir ni discapacitado, ni persona que sufre, ni cieguito, ni tampoco sordito, ni poner diminutivos, sino que la persona tiene un inconveniente que puede ser transitorio, temporal o de por vida, y que es una persona ante todas las cosas. Compartir en el Instituto Campo Alto es un aprendizaje maravilloso que me ha permitido encontrar y desentrañar esta complejidad que significa estar generando situaciones en las cuales la persona se inserte a la sociedad con lo que aprende en estos institutos. Y esto impactó en la Argentina con la creación del primer hotel atendido por personas con discapacidad en 2018. Cada una de ellas ocupa un área diferente: gobernanza, atención al público, atención gastronómica, y también las embajadas, a través de justamente esta visibilización que le damos en el programa, los invitaron a ser quienes realizaran la atención al cuerpo diplomático en la Argentina. ¿Esto qué nos permite entender? Que realmente todos podemos tener oportunidad de realizar actividades distintas e impactar en nuestra comunidad. Aquí les voy a estar mostrando algunas de las características que se centran en las actividades que se realizan en el Instituto Campo Alto, donde hacen terapia musical y también tienen que ver con las terapias de juego, porque son personas mayores que también necesitan estímulos de diferentes impactos y también a los tiempos que cada una de las personas puede hacer. Y una de las cosas interesantes es ver la atención que prestan a todas las actividades que realizan y que realmente les permite el hecho de sentirse útiles a la sociedad realizando determinadas actividades que incluso generan productos de diseño que pueden estar vendiéndose en distintos lados y con eso tener valores económicos que ellos puedan aprender a manejar, que puedan también impactar en la comunidad social más allá del vínculo de la familia y de los amigos, y el hecho de tener gente que realmente conozca que esta procedencia es parte del impacto de la creatividad y el diseño que generan personas que realmente intentan ser parte de la sociedad, y tenemos nosotros que entender que todos somos diferentes y que todos tenemos oportunidades de realizar actividades y que también podemos ser voluntarios para aprender con ellos y enseñarles lo que nosotros sabemos. Porque todos de alguna manera tenemos que socializar, y la socialización está también en enseñar a otros lo que sabemos. Y saber que podemos estar actuando en un escenario, haciendo danza o incluso festejando y siendo parte de eventos significativos en los cuales participa la comunidad. Por eso, qué importante es que estas personas también nos enseñen a reciclar, nos enseñan a darnos cuenta que podemos, con distintos elementos, hacer que la computación, por ejemplo, les permita comunicarse en radio, ver el programa, nuestro programa, y también buscar recetas para poder hacerlas dentro de el lugar, dentro del centro físico, en el cual se encuentran gran parte del día haciendo distintos tipos de actividades y pueden comer sus propios alimentos, y nosotros ser parte como comunidad de compartir con ellos un té que han preparado. Fíjense que parecen científicos separando cada una de estas plantas que ellos mismos cultivan y que son capaces también de compartir con la comunidad proponiéndonos una degustación. Por eso, qué interesante es que nuestra cabeza se amplíe, se abra, para entender que todos tenemos una capacidad de la cual podemos sentirnos realmente orgullosos. Tenemos un papa que tiene capacidad diferente para movilizarse con un problema de motricidad, y eso no quita que sea una persona reconocida mundialmente. El hecho de participar en eventos en los cuales tenemos la bandera de nuestro país y podemos estar actuando en eso, que también impactan en todo lo que tiene que ver con exposiciones y reuniones. Es otra de la parte del turismo que encuentra en estos emprendimientos que genera, por ejemplo, la Fundación Puentes de Luz, el hecho de que artistas participen de estos eventos y ellos puedan mostrar lo que hacen con sus sabores en el sur de nuestro país. Por eso, qué importante es que cuando buscamos un regalo,
pensemos la procedencia, la transparencia de ese regalo para saber cómo nosotros podemos estar cooperando y colaborando para que estas personas sientan que lo que hacen puertas adentro de un centro de día impacta en nuestra comunidad y nosotros podemos estar llevando incluso material que ellos pueden reciclar para hacer estas kermeses en las cuales nos enseñan además a que cultivan su propia huerta. Cuántas veces tenemos un pequeño lugarcito de tierra donde podemos estar cultivando nuestro propio alimento y ver también cómo insertamos a estas personas que son parte de nuestra vida cotidiana y están llenas de afecto y de amor en todos los lugares públicos, porque nadie tiene que hacer diferencia hacia otro. Y esto es importante tener en cuenta. No nos olvidemos de los adultos mayores que necesitan nuestra cooperación, nuestra visita y nuestro acompañamiento en el desarrollo de su rehabilitación y el impacto que genera los elementos ortopédicos en las personas mayores, esta oportunidad que también hemos aprendido conjuntamente con María Alejandra Uribio, también miembro ALADI, a través de nuestra vinculación con la Fundación Vértice y con el profesor Paolo Bergomi, con quien nos presentamos también en un evento internacional sobre el buen trato a los adultos mayores. Recién escuchaba a la persona que me antecedió con el tema del braille, escribir, digamos, para que las personas no puedan leer en braille, hacer teatros para adultos mayores, cooperar con fundaciones, pensar que cada efeméride que tenemos nos vincula con la realidad de lo que significa el Día Internacional de las Personas con síndrome de Down, de las personas que tienen el espectro autista, y cómo las empresas pueden hacer responsabilidad social y arrimarse con una cooperación con elementos, no con dinero, con elementos, y además incorporar en nuestro proyecto, en nuestro emprendimiento, una persona que tenga una posibilidad de ingresar al mercado laboral y que se sienta útil a la sociedad. Muchísimas gracias por tratar este tema. Les agradezco infinitamente. Maestra Cristina, el agradecimiento es todo nuestro. La verdad que lo que nos comparte el día de hoy alienta, motiva a seguir trabajando. Nos recuerda a que una de las barreras más importantes a derribar es la barrera actitudinal. Muchas de las otras barreras físicas, arquitectónicas y de comunicación, muchas de ellas tienen su origen en la barrera actitudinal y con las dinámicas, con los ejercicios, con todo lo que se ha hecho a través de las fundaciones que nos presenta el día de hoy, nos da un claro ejemplo de cómo es posible estar avanzando en este tema. Gracias por compartirnos esto, gracias por recordarnos también este tema tan importante de la terminología. Esto nos implica estar actualizados, estar constantemente investigando del tema, estar actualizados y pues dirigirnos de la manera correcta hacia todos los que estamos aquí. Muchas gracias, maestra. Recordamos el tiempo de las preguntas al final. Veo que ya están colocando algunas preguntas. Ya ahorita llegamos a ellas. Les invito igual a que quien quiera sumarse en estas preguntas lo puedan hacer a través del chat para poderlo tocar al final. Muy bien, pasamos entonces a nuestra última ponencia. Se encuentra con nosotros el doctor Osvaldo Archundia. Ya está aquí ya estamos. Sí, por acá no, doctor. Gracias, doctor Osvaldo. Pues él nos va a presentar la ponencia que se titula Diseño fotográfico aplicado a campaña para la prevención del cáncer de mama. Pues adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un agradecimiento y un saludo a la doctora Cristina. Ya tenía un ratito que yo no la veía, entonces un saludo cordial a ella. No sé si ya se ve en mi pantalla. Sí, ya se ve muy bien, doctor. Ok, bueno, mi línea de investigación versa sobre el diseño fotográfico. Esto es la aplicación del lenguaje del diseño y el lenguaje de la fotografía. Y esto que les voy a presentar son una campaña que hicimos de carteles sobre la prevención del cáncer de mama y que se hizo en conjunto con el DIF de Cuautitlán Izcalli, con el Hospital Vicente Villada también de Cuautitlán, Estado de México. Y esto surgió a raíz de un servicio social que tengo, que por cierto ha resultado premiado ya con el premio a la medalla Gustavo Vaz Prada, y que esta serie de carteles surge en este servicio social que es sobre campañas de salud, gráficos, fotografías que sirvan para hacer campañas de salud, y estamos en contacto directo con hospitales, con las instancias de salud de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Y bueno, el diseño fotográfico, como lo mencionaba, es la fusión entre el lenguaje del diseño y la fotografía. Y esto no es una situación reciente, esto viene desde la época de las vanguardias del pictorialismo y la fotografía pura y directa, y de los orígenes del diseño como lo conocemos en las vanguardias rusas, en el suprematismo y en el constructivismo. Para que no nos alarguemos más con la plática, voy a empezar a platicar a pasar los carteles para que los vayamos viendo. Y un antecedente quizás de este tipo de diseño fotográfico lo tenemos en la Bauhaus durante el trabajo de fusión que hace Mogol Inosh y su primera esposa Lucía Schultz cuando hacen carteles publicitarios y cuestiones de carácter político al fusionar imagen fotográfica con texto. Y anteriormente a esto, el Siski y Rodchenko en las vanguardias del constructivismo empiezan a realizar carteles fotográficos donde aplican lo que se le conoce como el binomio imagen-texto, que es una de las cuestiones teóricas, técnicas y metodológicas de Joan Costa. En este sentido, para hacer este tipo de carteles usamos una metodología que es de mi autoría, está publicada en mi primer libro, aquí la muestro, y estos son los carteles que empezamos a desarrollar al interior del programa de servicio social. Consultamos en ese momento a una de las doctoras que se encargaba del área de oncología del Hospital Vicente Villada. Empezamos a trabajar junto con la gente de salud de esta parte de acá de Cuautitlán, y estos son los carteles fotográficos en donde empezamos a trabajar con la prevención del cáncer de mama. Inicialmente se trabajó con el DIF de Cuautitlán, el Hospital Vicente Villada y la FES Cuautitlán, pero esto llegó también a la FES Iztacala, FES Aragón, FES Acatlán también, y muchas instancias de la UNAM en donde empezamos a mostrar los carteles, les empezaron a llamar la atención, nos los empezaron a pedir, los empezamos a compartir, a tal grado que para el 19 de octubre del año 2022, estos carteles fueron usados en una marcha, ahorita vamos a ver las fotos, para la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama. También para una cátedra de UNESCO con la doctora Magdalena Sarraute, esto funcionó muy bien, y en algunos países de América Latina también nos pidieron los carteles, se los dimos y empezamos a trabajarlos. Entonces, la campaña duró aproximadamente año y medio, y constantemente nos están pidiendo que les demos los carteles, los tengan. Y bueno, aquí están las muestras de lo que hicimos de trabajo del binomio imagen-texto. Los logotipos empiezan a proliferar conforme avanza la campaña. La lanzamos 3 veces o 4, ya ahorita se me va la memoria. Y las infografías que estuvieron aquí también. Hubo cambios, ahorita van a ver que ahorita aquí aparecen algunos logotipos, pero de repente aparecen muchísimos ya, de todos los lugares donde nos estaban pidiendo la campaña, que les estaba llamando mucho la atención y que funcionó. Y repito, la siguiente etapa de estos carteles es ponerla en lugares como mercados públicos. Alguien me sugería, Osvaldo, hay que ponerla en tortillerías, en panaderías, para que tenga acceso todas las personas y todas las personas puedan verlo. Y la idea de esto es la prevención, liberar algún tabú que pudiera existir, y el manejo de los colores que tienen que ver con el rosa, que es el color oficial para el cáncer de mama. Y este es uno de este trabajo que para nosotros resultó muy importante, y que fue la campaña por la que a mis estudiantes les dieron la medalla Gustavo Vaz Prada como mérito al servicio social. Entonces, vaya, yo quisiera más bien que ustedes vieran y observaran los carteles. El trabajo del lenguaje fotográfico y el lenguaje del diseño es muy importante, y creo que la herramienta fotográfica es una extensión creativa del ojo, una extensión creativa de la mano, y que nosotros con la cámara fotográfica como diseñadores podemos utilizarla para diseñar desde la misma cámara. Y una fotografía, sabemos, informa, comunica, representa por la mímesis, la sustitución, vaya, por la fidelidad de lo que representa. Uno se identifica con la imagen, uno puede compenetrarse con la imagen, y entonces es una herramienta, la fotografía es una herramienta aliadísima del diseñador, y que con ella nosotros podemos lograr muchas cosas y trabajar. No se trata nada más de sustituir la imagen fotográfica o por una ilustración, un dibujo, no estoy demeritando ninguna técnica, pero el lenguaje de la fotografía, que tiene que ver con la profundidad de campo, con la perspectiva, con la modificación que tiene la percepción a la hora que estamos utilizando una focal u otra, y desde el mismo acto de llevarnos la cámara fotográfica al ojo, el mundo cambia. Entonces, esa percepción que tiene uno se puede plasmar en la fotografía, se plasma en la fotografía, y el espectador entonces lo que hace es tener una visión clara de lo que uno está viendo, ¿no? Y el manejo de la tipografía, esto, repito, no se hizo al libre albedrío, se estuvo consultando a médicos y doctores especialistas en el área. Estos son los carteles impresos que nos hizo favor el DIF de Cuautitlán y el Hospital Vicente Villada de imprimir, vaya.
de colocar en los pasillos de los hospitales, en colocar en las clínicas de atención familiar para que la gente pudiera verlos. ¿Sí? No fue nada más una situación universitaria, trascendió el ámbito universitario para llegar al sector salud. Y bueno, aquí están los carteles colocados en algunas de las puertas de los hospitales, de las clínicas, como comentaba, las mismas infografías que se realizaron. Aquí está previo a la marcha que se hizo de este día conmemorativo del Día Internacional del Cáncer de Mama. Aquí están ya a punto de marchar. De hecho, estaba yo tomando las imágenes fotográficas, yo marché junto con el contingente. Aquí están las imágenes. Van portando los carteles que se hicieron para la campaña, ¿sí? Se desfiló por gran parte de lo que es Cuautitlán Izcalli. Y bueno, fue un éxito, la verdad, la campaña les gustó muchísimo. Aquí están galardonadas las estudiantes que participaron en el proyecto. Y bueno, la verdad es que es algo para mí muy satisfactorio porque pusimos en práctica lo que yo tengo de investigación en cuanto al diseño fotográfico y bueno, es una prueba tangible de lo que uno puede hacer como diseño utilitario de tal forma que tenga un impacto social y un impacto accesible y que sea inclusivo también. Entonces, me gustaría que ya vinieran las preguntas, doctor. Yo lo que quería era que vieran la campaña y que más bien reflexionáramos en torno a lo que vimos. De acuerdo. Gracias, doctor Osvaldo. Pues agradecer también su participación, la cual nos deja considerando muchos temas tan importantes, el impacto que tiene la fotografía, la relevancia que una imagen puede tener para prevención, hablando en este caso de uno de los temas pues más importantes, ¿no? Como es el caso del cáncer de mama. Sí, A través de una fotografía, usted lo comenta, a través de una imagen, se puede expresar cosas, pero también se puede lograr un gran impacto social y pues felicitarle por esta labor, por ese trabajo que no se queda en una cámara, sino que se puede imprimir y se puede sí. plasmar en diferentes espacios públicos de atención y bueno, para prevenir tanta situación que Sí, doctor Esteban. De hecho, nosotros no hicimos la campaña Vive el Verdrío. Estuvimos asistiendo al DIF, al Hospital Vicente Villada, a preguntarles así directo, ¿qué necesitan, no? ¿Qué les hace falta? Y nos dijeron, nos hace falta esto. Al año siguiente nos dijeron, necesitamos una campaña para promover la vacunación de infantes. ¿Se acuerdan que estuvo muy la idea de que no se vacunaba a los niños, ¿no? Que porque pensaban que se iban a enfermar de alguna otra cosa. Entonces nos pidieron después una campaña para que las mamás llevaran, los papás llevaran a vacunar a sus pequeños, ¿no? Entonces, esa fue la siguiente campaña y ahorita y después hicimos una de tabaquismo, luego hicimos una de VIH. Entonces, cada año estamos haciendo una campaña cercanos a ellos para demostrar el valor social que tiene el diseño y cómo nosotros intervenimos en la sociedad y cómo nuestra profesión tiene un valor y una distinción social. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, doctor. Gracias. Pues bueno. Agradecer a cada uno de los ponentes, haciendo una recapitulación muy breve de las 5 presentaciones que el día de hoy tuvimos. Podemos mencionar a la doctora Helga y a la doctora Mariana, que nos platicaron del impacto de los medios y de los estereotipos que se tienen que estar rompiendo. Asimismo, el doctor Gabriel nos habló o nos llevó hacia la sensibilización y nos mostró diversos ejemplos de inclusión, diversas actividades donde se están trabajando. La doctora María también nos platicaba de la importancia y la pertinencia de lo áptico. La maestra Cristina nos mostró diversos trabajos que se han realizado a través de asociaciones para visibilizar lo que se está haciendo para que tenga este impacto. Y el doctor Osvaldo nos platicaba en esta última charla acerca de las campañas y el impacto de la fotografía, que la fotografía tiene para comunicar y para poder cambiar cosas para bien. Entonces, pues bueno, vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Voy aquí a compartir, a visualizar el chat. Vamos a ver dónde está esto. Ay, no lo encuentro. Denme un segundo, perdón. Ah, ya, aquí está el chat. Ok, vamos a tratar de seguir el orden. Hablamos del enlace para que se puedan estar registrando para la constancia. Luego tenemos unos comentarios de la doctora Helga, si no me equivoco. Dice, interesante lo que se puede considerar discapacidad. En definitiva, se deben reconsiderar el tema, ya que la salud mental cada año se ve más afectada por el estilo de vida que se ha generado con este siglo. Hablar que el estrés, la ansiedad se han considerado muy altos en en estas últimas décadas. Leo los siguientes comentarios antes de las preguntas. Se vuelve más que necesario entender que todos estamos haciendo referencia, ese todos
suele tener demasiadas aristas. Es correcto. Eh, Doctora Helga, no sé si usted quisiera sumar algo a lo que comentó en el chat. Sí, gracias. Precisamente de los trabajos que se estuvieron presentando, que hablamos de estos grupos segregados, porque al final del día todavía son grupos que tenemos segregados por una condición de discapacidad. Por eso colocaba de a qué todos estamos haciendo referencia. Precisamente el doctor Gabriel comentaba, y también la maestra Vicky mencionaban, es que lo decía muy claro, todos nuestros o todas las personas que ha atendido con una discapacidad visual, no todos necesitan saber braille. Fue así como de, ok, sí, en teoría uno pensaría, claro, todos tienen que saberlo, pero después dices, no, ¿y como para qué? ¿O de parte de quién? ¿O qué es lo que estamos buscando? Aquí cuando empezamos a revisar toda esta sinergia que se va generando, tendríamos que empezar a hacer una nueva estipulación de lo que estamos haciendo como sociedad, incluso ahora precisamente lo que comentaba la doctora Cristina, ¿no? Ya tenemos un montón de grupos que no que son el apoyo de los chicos con síndrome de Down, sino que se les dan todas las herramientas para que se vuelvan lo más autosuficientes en un futuro, porque no siempre van a tener un cuidador. Y aquí es cuando tenemos que hacer estas pausas y esta nueva segregación de hacia dónde estamos llevando las conceptualizaciones. Incluso creo que nosotros, en estas brechas generacionales que tenemos, deberíamos de ver dónde estamos fallando, porque en algún momento ya decimos, el tema me supera por mucho, y el tema de la inclusión, desde cómo defino inclusión, nos genera el montón de dudas que vamos teniendo, ¿no? La publicidad, los carteles, el análisis del trabajo con los grupos con diferentes condiciones muy particulares, nos obliga a voltear a ámbitos que no habíamos considerado previamente. Y el día de hoy, pleno 2024, siguen siendo temas tabú. Sí, gracias. Su micrófono está silenciado, doctor. Muchas gracias. Le agradecía a la doctora Helga por justamente ampliarnos este tema. Eh, y bueno, pues vamos a continuar leyendo. Hay una pregunta aquí que es para el segundo ponente, que es el doctor Gabriel López, que dice lo siguiente. ¿Qué criterios sensoriales y perceptuales han encontrado como elementos importantes a considerar para un diseño inclusivo hacia niños con autismo? Adelante, doctor. Gracias. Bueno, en una referencia muy general, entendemos, bueno, se entiende que el autismo tiene 4 áreas principalmente afectadas por el propio trastorno. La primera área es la de los intereses restringidos, la tercera es lenguaje y comunicación, la cuarta socialización y la segunda en específico atiende a la parte de la integración sensorial. Esto quiere decir que sus sentidos están propensos a hiperestimulaciones, es decir, incluso las vibraciones de una lámpara que para nosotros pasan totalmente desapercibidas, ellos perciben esas vibraciones, los sonidos difícilmente están modulados, es decir, escuchan con la misma intensidad el sonido del auto que pasa, la respiración de los de al lado, la música de fondo. Entonces esta sobreestimulación sensorial es lo que precisamente desde el ámbito de los profesionales tratan de sensibilizar a todos para que entendamos cuáles son estos contextos. Y entonces, por ejemplo, el tema de la temperatura en los espacios, el tema de la estimulación visual, precisamente de las lámparas, las pantallas, etcétera. La parte auditiva no solamente es modular, por ejemplo, el volumen de una sala de cine, sino también saber que no solamente es la pantalla, sino todos los sonidos que se gestan a partir de que la gente esté hablando. Y luego el tema, por ejemplo, de la ropa, que puede generar una estimulación sensorial y puede afectarlos. Entonces, en esta integración sensorial se tocan, digamos, todos los sentidos, entender cómo la participación que tienen en esos entornos y después tratar de co-crear un ambiente propicio para ellos. Y en el ámbito de la percepción, de manera muy general, por ejemplo, hay un montón de mitos o paradigmas en torno al trastorno. En el ámbito del circo, por ejemplo, las familias que sí llegaban a ir encontraban rechazo por otras personas al considerar el autismo como una enfermedad, una persona berrinchuda que no se puede controlar, y esto tenía que ver más que nada con una acción reactiva del niño con autismo a esta sobreestimulación. Entonces estas
conductas de estereotipia, donde mueven las manos o tienen estos movimientos repetitivos, es un escudo ante ellos, pero para la gente es una persona enferma. Entonces, tendríamos que cuidar, entender todo este contexto para poder abordar estas intervenciones, cuidándolos precisamente para propiciar un ambiente menos excluyente o inclusivo. Muchas Sí. gracias. Gracias, doctor Gabriel. Tenemos dos manos levantadas. Una es de la maestra Cristina y la otra es de la doctora Vicky. Em, entonces, maestra Cristina, si quisiera apoyarnos con el micrófono y seguimos después. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Esteban, por darme la palabra. Quiero felicitar a todos los que han acompañado esta comisión. Realmente es muy interesante ver cómo hay disparadores para estar pensando en hacer docencia en la comunidad en la que vivimos y el planteo de la educación inclusiva que rompe con el paradigma de integrar. Si ponemos a una persona en un grupo, lo único que hacemos es rodearla y no hacerla participativa de las actividades que hacemos en el aula, evidentemente lo que estamos haciendo es sacarnos una fotografía y no estamos tomando conciencia de la realidad. El hecho de preparar y adaptar lugares para que todos estemos cómodos, no solamente lo hacemos para personas que tienen autismo o para personas que tienen alguna dificultad motriz, sino que lo hacemos para comodidad de todos. Y además de saludar a Osvaldo, que también es un gusto verlo, me pareció sumamente interesante el tema de las campañas del cáncer de mama, porque ninguna de las mujeres estamos exentas de pasar por esa situación. Y hay elementos interesantes a tomar en cuenta. La visión que tiene el hecho de darse cuenta que al salir de un consultorio, una persona que es diagnosticada con cáncer de mama, no importa la edad que tenga, el impacto es absolutamente desgarrador, porque uno viene a su mente lo que ha visto en distintas redes sociales. No hay peor cosa para la mujer que sentir que le mutilan una parte del cuerpo, qué va a pensar la pareja con la que vive, cómo la pareja que vive con ella y sus seres queridos afrontan el hecho de que le falte un pecho o que no pueda volver a tener hijos porque tiene cáncer de endometrio. Entonces, ese tipo de cosas visualizadas en un cartel con las esperanzas que ello indica y además mostrar también dónde poder comprar una peluca, dónde tener la alternativa de recibir en un lugar psicológico acompañamiento, tanto de la familia, porque no es solamente el paciente, es todo el contexto. Así que felicitar significativamente a Ubaldo el hecho de involucrar a los estudiantes en la vida real con una fotografía que impacta. ¿Por qué digo esto? Mi madre tuvo cáncer de mama y fue 10 años colaboradora del grupo de oncología de Luna Nueva del Hospital Pena en Buenos Aires. Y una de las cosas más impactantes es el hecho de poder tener la oportunidad de ver visualizado el proceso de cómo identificar si tenemos el cáncer de mama o no. Hombres y mujeres, no importa nuestro género, debemos aprender a palpar nuestro seno para descubrir si tenemos algún nódulo. Puede ser un nódulo cancerígeno o no, pero si lo tomamos a tiempo estamos hablando de salud. Y para cerrar y concretar un poco lo que quería comentar respecto a las personas que visibilicé en el centro de día, una de las conversaciones importantes que hemos tenido en el centro es el hecho de la preocupación de los progenitores y de las familias respecto a la salud, al acceso universal a la salud y a la oportunidad de poder tener un tratamiento que sea cubierto por el Estado. Eso es una política de Estado. Y además el hecho de las certificaciones, de que si tenemos alguna problemática física, el Estado, la sociedad, se responsabilice de cuidar a esa persona que el día de mañana, por una cuestión lógica, sus progenitores no van a estar. ¿Y quién se va a ocupar de esa persona si está sola? Entonces, si la sociedad permite que esa persona sea autosuficiente y participe de un desarrollo empresarial, uno mira en las fotografías de la exposición la atención que estas personas ponen a cada actividad en la que se embarcan. Mejor que cualquier otra persona que contratás y que de repente invierte mucho tiempo en atender el teléfono, en ir al baño y trabaja muy poco y no se enfoca. Tenemos que aprender de estas personas a ver el foco y desde niños integrarnos
no es juntarnos, es incluirnos. Y esto es lo importante también como mensaje. Así que agradezco que tengamos muchísimos eventos de esto, donde aprendamos que todos tenemos oportunidades para ser parte de una sociedad que se mire a sí misma. Y el diseño es, sin lugar a duda, la herramienta vital para dar soluciones. No es solamente el hecho de decir, vamos a investigar, sino cómo impacta realmente en la sociedad la investigación que hacemos e incorporar a las personas para preguntarles qué necesitas, cómo quieres que sea tu mesa, cómo es tu silla, cómo querés que sea tu silla de baño, cómo podemos ayudar al que cuida para bajar a una persona que se encuentra en una silla de ruedas paralizada con medio cuerpo. Es importante saber que todos podemos tener esa experiencia. Lo digo porque yo tuve esa experiencia con mi ser querido y que de pronto de la noche a la mañana la vida cambia para siempre. Y es el diseño el que ha dado respuestas para sobrellevar la situación de convivir en una nueva realidad que es difícil de cambiar. Entonces es importante que la investigación que hagamos impacte también la propia experiencia que tenemos los que cuidamos, porque si nos cuidamos a nosotros mismos podemos cuidar a otro. Si no sabemos cómo hacerlo, no podemos cuidar a la otra persona porque nos rompemos antes de que el proceso siga su evolución. Así que es importante la toma de conciencia en las universidades, trabajar con la salud y trabajar con las respuestas que tenemos que dar en hotelería inclusiva, en teatros inclusivos, en los restaurantes. Inclusión no es solamente el lenguaje de decir todes. Inclusión es tener una carta en braille, es que pueda informarme y alguien me pueda decir, si no quiere poner los precios, qué es lo que yo voy a comer y cuánto me va a costar. Y esto es importante en la cotidianidad. Muchísimas gracias por permitirme expresar en estas cuestiones y los invitamos mañana al programa en vivo que vamos a tener en www.onradio.com.ar de Argentina, donde vamos a tener a varios de los que han estado exponiendo en este seminario. Un abrazo gigante. Listo. Un Maestra, micrófono. muchas gracias por compartirnos todo esto. No sé si esta invitación al día de mañana tenga algún enlace que nos quiera compartir en el chat o alguna dirección en donde podamos encontrar y con mucho gusto sumarnos a ver esta presentación que tengan el día de mañana. Pues gracias, maestra. Y hay otra manita levantada que es de la maestra María Victoria. Y bueno, pues adelante, maestra. Hola, gracias. Bueno, ahorita me llamó mucho la atención lo que dijo Cristina, ¿no? Acerca de preguntar, ¿no? Acercarnos a las personas. Yo sé que hay varios como estudiantes, por lo que estaba viendo, participantes, entonces, bueno, como docente a veces es muy difícil explicarles, ¿no? A qué se dedica uno, ¿no? Entonces, consideran que los diseñadores que estamos como en el área de inclusión somos organizaciones benéficas, ¿no? Que no cobramos sobre nuestros proyectos, que somos buenas personas o diseñadores que hacemos el trabajo porque queremos que el mundo sea mejor. No, también son áreas de oportunidades dentro de la profesión. Esto es importante saberlo. Son áreas de trabajo que a veces no están muy bien exploradas y también entender que como diseñadores que nos dedicamos a la parte inclusiva desde cualquier área que estemos, vamos a partir siempre desde el análisis de la realidad compleja. Y a partir de esos análisis también entra la empatía del diseñador. Si nosotros no somos seres humanos empáticos, difícilmente vamos a poder analizar las complejidades de la discapacidad desde cualquier área en la que estemos. Ahorita agradezco mucho que estaba leyendo los comentarios sobre el correcto lenguaje de la discapacidad y también las interseccionalidades que vienen. Por ejemplo, vienen las de género. Hay muchísimas comunidades que manejan estas interseccionalidades de la forma del lenguaje y que si te están pidiendo que te menciones a él con cierta manera, tú por respeto vas a hablar de esa persona de cierta manera. Entonces, es interesante cómo dentro del diseño podemos analizar muchísimas complejidades y también no tenerle miedo a la parte teórica, porque a mí sí me ha pasado que dentro del diseño hacemos el diseño, hacemos nuestros procesos de diseño y aprendemos teorías, pero nada más en diseño, creatividad y procesos creativos, pero dejamos de lado todos los avances que existen ahorita en análisis teóricos desde las ciencias sociales. Se batalla bastante poder entender epistemologías, poder entender complejidades de conceptos que a veces vienen ya desde
interseccionalidades de la discapacidad, o por ejemplo lo que estoy trabajando yo, que son los estudios críticos, pero sí es muy importante conjugar la práctica con la parte teórica, y a veces es lo más complicado. Dedicarnos a la inclusión no nada más es hacer procesos de diseño inclusivo donde salga un objeto tangible o donde salga un proceso de diseño, no, también podemos incluir la parte teórica que ayuda mucho a ampliar cómo se entiende ahorita la discapacidad, ¿no? Nosotros conocemos cómo han sido los modelos, la evolución de los modelos médicos, la evolución del modelo social, pero también ahorita existen otro tipo de interseccionalidades, por ejemplo, con la parte del género, donde llega con la parte de discapacidad, ¿no? Entonces hay que enfocarnos como diseñadores a también a ver la parte teórica y decirles a los que son estudiantes todavía que el diseño inclusivo tiene muchísimas áreas de oportunidad de trabajo. Habemos realmente pocos que trabajamos esas áreas y desgraciadamente cuando se hacen proyectos, por ejemplo, de los gobiernos, de los estados, donde no conocen qué diseñadores inclusivos existen, hay proyectos fallidos. Nosotros lo podemos ver en cualquier lugar de la ciudad, rampas de 45 grados, su braille todo mal impreso o con faltas de ortografía, cuando no existe accesibilidad web, por ejemplo, lectores de voz, existe páginas del gobierno que son completamente inaccesibles. Entonces son áreas de oportunidad de trabajo. No lo hacemos porque somos almas caritativas, tenemos proyectos donde se trabaja la inclusión. Entonces, ese era mi comentario, sobre todo para los que están estudiando ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Victoria. Pues sin duda, ¿no? Aquí entramos un poco al tema de la cadena de accesibilidad. Podemos hablar de elementos espaciales y demás, pero si no hay una buena comunicación, si no hay una buena orientación, entre tantos temas, por mencionar algunos, se rompe esa cadena de accesibilidad, se rompe la inclusión, bueno, tenemos barreras que se presentan. Y pues gracias por compartir eso. Efectivamente, los gobiernos, las empresas necesitan personas capacitadas en este tema y qué bueno que haya estos espacios, qué bueno que haya oportunidades en donde se visibilicen y se puedan dar a conocer a través de estas actividades y pues felicitar a la maestra por esta labor. Eh, Gracias. Tenemos aquí una pregunta que entiendo que es hacia cualquiera de los ponentes, quien quiera apoyarnos, que dice lo siguiente, es de Brenda Poma, que dice así: ¿cómo se iniciaría a romper el prejuicio o idea muy arraigada de que las personas con discapacidad no son capaces de valerse por sí mismas o que no pueden aportar algo valioso a un entorno social que no ve el potencial de estas personas? Quien quiera participar contestando esta pregunta, adelante. ¿Cómo podemos romper ese prejuicio o idea arraigada? Me Maestra permite Cristina, un poquito adelante. tomar el guante, como dicen, y creo que también abrir el juego porque seguramente Victoria, Gabriel, Osvaldo y Elga pueden estar comentando algo más. Primeramente, una de las cosas importantes es retrotraernos a lo que nos explicaba Disney en una película que se llamó El Patito Feo. Yo vi esa película cuando tenía 4 años y medio al salir de una consulta médica con mi mamá y ella me trataba de compensar con algo bonito. Entonces, en esa película vi que había una persona que no encajaba en ninguna parte y se miraba en esa agua donde decía, ¿por qué seré tan feo? Y lloraba. Entonces uno en la vida se da cuenta de que a veces no encajamos en determinados grupos y eso no quiere decir que no somos importantes, o a veces nos rechazan en una entrevista laboral. Hay un video interesante que se puede encontrar en internet de un actor con síndrome de Down magnífico que nos da una gran lección comunicacional a ser el entrevistador de aquellas personas que iban a una empresa para ocupar distintos cargos. Y entonces pusieron una cámara oculta y miraban cómo interactuaban las personas una vez que esta persona con síndrome de Down las entrevistaba. Entonces dice, pero ¿cómo que puede saber esta persona enferma? ¿Cómo me va a tomar esta entrevista a alguien que no tiene la capacidad para darse cuenta si yo soy apto o no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay que romper con estereotipos.
porque los hicieron pasar de vuelta y la persona le pregunta, ¿usted tiene algún problema conmigo que lo estoy entrevistando? Y todo el mundo, ninguno decía la verdad, ninguno decía, mire, la verdad que no me parece que usted esté apto. No se lo decían. Entonces él decía, yo, o sea, tengo un problema nada más que cromosoma, no soy un enfermo. Entonces el tema es cómo comunicamos que la discapacidad no es una enfermedad, sino es la oportunidad de insertarnos con una dificultad que enfrentamos, ya sea temporal o permanente, a una sociedad que nos tiene que dar respuestas porque todos somos distintos. Entonces, el concepto de ser distinto y ser inclusivo, empezamos a experimentarlo, yo puse recién en el chat, el voluntariado. Acérquense a un centro de personas mayores que tanto esperan la novedad, porque hay gente que los visita una vez, dos, después las visitas se van distanciando, el afecto se va haciendo cada vez más complejo y solamente están en esos lugares personas que necesitan económicamente sobrevivir y a veces no son ni siquiera especialistas. ¿Por qué? Porque los sueldos son bajos para quienes atienden a las personas mayores. Nadie quiere atender las necesidades de otro, sobre todo las necesidades del baño. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que no es vergonzoso para nada ocuparnos de atender a una persona con afecto. Y eso se enseña en las casas, pero también se debe replicar en las escuelas, porque no siempre en las casas recibimos una educación que nos permita respetar al otro por lo que es. Entonces, ahí es donde empezamos a tener una amistad con el otro. El concepto de entender es escuchar al otro en sus tiempos. Yo aprendí de mi amiga Mónica Pazmiño que ella era capaz de mirar un mundo que yo a veces no lo observaba. Entonces de ella aprendí a ser más lenta para hablar y a escucharla en sus apreciaciones. Porque ¿qué sucede? En los grupos, la mamá que jugaba al tenis conmigo la estaba integrando, pero no estaba incluida en la conversación. Cuando empezamos a tener salidas sociales, yo le empecé a preguntar a Mónica qué sentía. Y en un momento me sorprendí, porque ella me dijo, Cristina, yo con vos aprendí lo que es tener un amigo, porque tenía compañeros de colegio, tenía hermanos, tenía familia, pero no tenía el concepto de amigo. Ser amigo de una persona que tiene una condición distinta a la nuestra no nos hace ser más solidarios por eso, sino nos hace ser más humanos. Y ahí es donde está el gran compromiso de todos. No pasar de largo cuando alguien necesita una ayuda nuestra, porque eso impacta en la sociedad en la que estamos. Y no tenemos que cerrarnos al hecho de que una persona, a lo mejor con un trasplante coclear, pueda dar un examen, porque puede que no lo haga al ritmo de hablar, como me pasó, digamos, yo soy docente en la Universidad de Palermo, y la docente me decía, me complica mucho poder evaluar a esta persona porque no estoy en condiciones de saber cómo puede expresarse. Entonces le propuse a la alumna de que hiciera un gráfico en el pizarrón. Y fue maravilloso, porque nos dio una clase magistral, igual que Andy Cádenas, de cuáles son sus derechos cuando nuestro presidente de la Nación, de la gestión anterior, nos encerró en la cuarentena y dijo de que en realidad no teníamos que encapricharnos como las personas con síndrome de Down o personas discapacitadas que no entienden. Y ella le salió al ruedo diciendo, señor, usted está equivocado. Que yo tenga una discapacidad no significa que yo no entienda lo que está pasando o que yo esté sumergida en un mundo ideal y desenganchada de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que permitió que esta persona se expresara? Alguien que pensó, porque su mamá es profesora en un lugar, digamos, de fonoaudiología y especialista en el tema, que él tuviera la sensibilidad de aprender diseño para dar una respuesta con una plataforma. Esto es interesante de decir si en las universidades no tenemos que tener más posibilidades de investigación que de estar sentados y solamente estar repitiendo permanentemente cuestiones cuando en realidad aprendemos con la tarea que hacemos. Este creo que es el gran desafío, el involucrarnos con la realidad, visitar un hospital, visitar un centro de día de personas mayores, ir a tomar contacto con las familias. ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos con la verdad y las verdades desnudas tienen que impactar en aquellos que toman decisiones por nosotros. Si no lo visibilizamos desde el ámbito académico y no lo hablamos en el aula, estamos cometiendo el grave error de creer que estamos instalando en la sociedad verdades increíblemente sostenidas en el tiempo y no siempre son con el impacto que deberíamos de tener en la sociedad. Así que ese es el cambio, empezar hoy a mirar que a veces prestamos una ayuda
a una persona para bajar de un colectivo, de un ómnibus, de un auto. Entonces ya estamos dándonos cuenta de que quizás nosotros seamos esa persona el día de mañana. Porque todos llevamos un viejo adentro. Y todos podemos tener una enfermedad cerebrovascular en algún momento de nuestras vidas. No estamos exentos. Cuando somos conscientes de eso, no estamos exentos del cáncer de mama, no estamos exentos de ningún cáncer en ninguna parte del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Educación, salud, derechos. Si conocemos nuestros derechos, somos libres. Y ese es el concepto de mostrar que tenemos todo por hacer. Así que me parece muy interesante como comunicadores que empecemos a salir al ruedo para hablar de estas cosas que son las que impactan en una sociedad donde todos merecemos ser escuchados. Muchas gracias. Maestra Cristina, muchas gracias por la respuesta. Me parece que es muy amplia, muy clara y pues que nos reta justamente tomar acciones. Pues bueno, igual la doctora Mariana Vanessa hace un comentario donde se suma. Dice, me sumo en contestar esta última pregunta, considerando que es un paso muy importante es visibilizar su autonomía, justamente lo que igual ahorita también comenta la maestra Cristina. Muchísimas gracias, doctora. Eh, y bueno, creo que en el punto de preguntas estamos cubriendo las que han colocado en el chat. Estamos por concluir, dar oportunidad si quisiera alguna otra pregunta. Si alguien quisiera comentar alguna otra cosa, dar ese espacio. Si no, estaríamos dando por terminado la sesión. No sé si alguien más quisiera sumar algún otro comentario. A ver, adelante, doctor Osvaldo. Muchas gracias, doctor Esteban. Bueno, pues un agradecimiento por este espacio, un agradecimiento a todos los ponentes y las ponentes, que creo que estuvo muy, muy completo. Y bueno, sumando, creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad social como diseñadores y aquí está la muestra de que podemos teorizar, conceptualizar y llegar a una utilidad con nuestros trabajos y nuestras investigaciones que reditúen en un aporte para nuestra sociedad que está obviamente en constante cambio. Y bueno, pues un agradecimiento nuevamente a todos. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, si no hay ningún otro comentario, no sé si alguien quisiera agregar algo más. Si no, bueno, pues antes de dar por concluido esto, les quisiera invitar a que nos pudiéramos tomar una fotografía. Quienes gusten, no es algo obligatorio, encender su cámara y podernos tomar la fotografía con captura de pantalla. Igual, pues poderla mandar aquí al chat para tenerla. eh, a ver, cierro el chat. Mientras tanto, no sé si quieran encender su cámara. Yo voy a tratar de que en mi pantalla se puedan visualizar diferentes ventanitas porque ahorita estoy viendo una grande y muchas pequeñas, pero voy a ver aquí cómo lograrlo. Si no, si alguien puede hacerlo en su pantalla, si igual puede tomar captura de pantalla y hacerlo. A ver, vamos a ver si puedo, si no. Ay, sí quiero que aparezcan todos. Ah, creo que ya. Bueno, aquí ya están varios. Doctor, ¿me podría recordar dónde es? Ah, ya, justo encontré para también tomar. Sí, es el- arriba a la derecha. Y ya Perfecto, vi ya encontré el espacio. y ya Muchas vi gracias. que hay diferentes modelos como para ponernos en un auditorio y en un salón y así. Pero creo que así. Entonces, bueno, voy a tomar varias. Entonces, bueno, vamos a sonreír. Igual ustedes si quieren tomar y compartirlo en el chat, sería genial. A ver, aquí estoy compartiendo una. Y pues adelante, si alguien más quiere sumar fotografías, genial. Eh, pues bueno. Con esto estamos cerrando, dando fin a la participación del día de hoy en el Congreso Internacional de Diseño para la Inclusión hacia la Accesibilidad Universal en la mesa de diseño gráfico. Les recuerdo que está el enlace para que se puedan registrar y recibir constancia por asistencia. E invitarles a los siguientes días. Esto continúa el día de mañana, igual de 10 a 12. Agradecerles su presencia. Gracias a cada uno de los ponentes que nos compartieron temas que nos dejan reflexionando, temas que nos retan a tomar acciones y pues a seguir en este camino de la inclusión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente tarde.
Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego, Gracias por doctora. estar. Hasta luego. Bye, bye.